Cuando conectamos una resistencia a un generador de corriente alterna, el potencial en la misma oscila haciendo que los electrones libres vayan en promedio de un lado a otro a la frecuencia de la fuente. Las colisiones ocasionadas por este movimiento incrementan la energía interna del material. Así, la caída de potencial se transforma en un aumento en la temperatura del resistor. Si además en el circuito existe inductancia y capacidad, los campos magnético y eléctrico reciben y devuelven energía de la fuente, similarmente a como vimos al considerar el transformador en el vacío. De este reparto de energía podemos obtener las ecuaciones de Maya para resolver circuitos eléctricos. Aplicando el principio de conservación de la energía a un circuito formado por una resistencia conectada a los terminales de una fuente de tensión continua, obtuvimos que la fuerza electromotriz de la fuente es igual a la suma de las caídas de potencial en el lazo formado. Vamos a extender este resultado al caso en que en el lazo, además de resistencia, existen inductancias y capacidades. En el caso en que existan corrientes variables en el tiempo, o sea, supongan que tenemos un circuito en donde acá hay una FEM que impulsa cargas, que es función del tiempo, y este circuito tiene una resistencia, una inductancia y una capacidad. En ese caso, la suma de fuerzas electromotrices sería la FEM, vamos a poner el caso de que haya una sola fuerza electromotriz, menos la FEM inducida en la inductancia. Y esto tiene que ser igual a la suma de las caídas, que es la caída en la resistencia, más QdT sobre C, que es la caída en el capacitor. Esta expresión se puede escribir pasando este término de FEM al lado de las caídas con un signo más, que es la forma que normalmente se encuentra en los libros de texto. Si multiplicamos por la corriente, tendríamos acá E por I igual a I cuadrado por R más I de T por Q de T sobre C más L I de T derivada de I a de T. Que esta es la potencia entregada por la fuente de tensión igual a la potencia disipada en la resistencia más la energía por unidad de tiempo que se intercambia entre el generador y la carga en forma ya sea de campo eléctrico o de campo magnético. O sea que esta expresión está teniendo en cuenta la velocidad de intercambio de energía. Y si hacemos la integral en el tiempo, nos va a decir que la energía entregada por la fuente de tensión se disipa en las resistencias, o si hay un campo magnético que apoye esto, se transforma en trabajo mecánico. Si esto es un filamento que soporta altas temperaturas, se puede irradiar en forma de luz. También, si corresponde a la resistencia de un circuito resonante, sería también la energía con las condiciones dadas para que pueda emitir la energía emitida en forma de onda electromagnética, y estos dos términos serían el intercambio de energía eléctrica y magnética con la fuente y el generador. De esta manera podemos decir que la expresión suma de FEM igual a suma de caídas tiene que ser válida siempre en cualquier situación, porque está representando el principio, el reparto de energía, que no es otra cosa que tener en cuenta el principio de conservación de la energía. Todo lo que entregamos, vemos cómo se reparte en las distintas componentes de este modelo en el cual hemos representado una situación física determinada. Si esto no se cumple, significa que el modelo que utilizamos para
representar la situación física que queremos explicar, no está completo.